nuestros invitados, la compañera Carmen en particular y también el compañero José Luis, vamos a comenzar a hablar sobre la situación de Potosí, estos contratos de litio que, bueno, el gobierno está aprobando con China y Rusia a la fuerza y que, bueno, cuál es la posición en general que toman los compañeros, los hermanos potosinos respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la palabra tanto a José Luis como a Carmen para que puedan abordar este tema. Tienen la palabra, compañeros y compañeras. Gracias, Beto, gracias, Miguel, y un agradecimiento muy especial a mi querida hermana Carmen García. Ella es de Potosí y nos va a conversar hoy acerca de la problemática que, como bien lo anunciabas, Beto, está afectando de una manera muy fuerte a las comunidades de Potosí, no solo aledañas a los salares de Coipaso, Uyuni, etcétera, sino también a todo el departamento y en realidad por el efecto ecosistémico a todo el país. Muchísimas gracias, hermana Carmen. Una primera consulta es acerca de cómo están viendo esta situación de los contratos, hermana Carmen. ¿Se les ha consultado, se les ha informado a ustedes como parte de las organizaciones, de las comunidades? ¿Se les ha hecho conocer cuáles son los efectos, los beneficios o también los perjuicios que puedan resultar de estos contratos? Coméntenos, por favor, cómo es esta situación de los contratos desde la perspectiva de ustedes. ¿Qué es lo que han sabido, han conocido o se les ha informado? Muchísimas gracias. También reiterar mi agradecimiento. Hermana querida, Por... disculpe, no la vemos. Si la Ay, podemos, ay, ahora sí. gracias, gracias. Muchísimas gracias. Mis agradecimientos por la invitación. Algo más, hermana, disculpe. La vemos solo la mitad de su rostro. ¿Podría un poquito mover la Bien, cámara? Ahora bien. sí. Adelante. Ahí Prometo está, no ahí está. interrumpir más. Ujú, ujú, ya, gracias. Evidentemente, tema litio, el contrato tanto con la empresa rusa y la empresa china, em, en su contenido jurídico y su contenido fundamentalmente más de costo del contrato y a la vez el tiempo, ¿no? de contrato y bueno algunas ventajas o daños que podrían causar son situaciones que realmente la población indígena no tuvo ese espacio de, eh, mm, de consenso, ¿no? Tal como dice el artículo 33 de la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas, entonces tendría que cualquier contrato que existiera en el país y que estuviese dentro de un territorio indígena, tendría que primero haber consulta. Entonces, este aspecto no se dio. No se dio, por eso es que muchos líderes de las diferentes provincias, de las 5 provincias del sudeste potosino, de la región de Uyuni, no tenemos información, ¿no? Por eso algunos en algunos aspectos se tiene desconocimiento fundamentalmente. Esto debiera haberse realizado en su momento oportuno para que los mismos pueblos indígenas ya se atengan, ¿no? A lo que viene por delante. Sin embargo, el tema del contrato que está instituido ya en la normativa que se aprobó en el ámbito legislativo, se conoce cuestiones generales nomás también. Probablemente a partir del lunes, martes, publicarán la misma normativa. Entonces se tiene un amplio desconocimiento de esto, ¿no? No se tienen los detalles, solo a grandes rasgos. Por ejemplo, la de empresa rusa que tiene una inversión
en este caso de 500 millones, ¿no? Y la empresa que va a construir solo una planta, la empresa de Rusia y la empresa china, dos plantas. Entonces, estos aspectos en detalle realmente no se tiene, pero así generalidades. Ahora, en relación al porcentaje, por ejemplo, de los, de los aportes o de las finanzas que se va a ir construyendo probablemente, corresponde 51% al Estado boliviano y 49% al Estado ruso. Ahora, hay, por ejemplo, muchos aspectos que no se incluyen en la misma normativa que han aprobado. No solo uno es el primer elemento es el agua, ¿no? El agua, elemento sustancial que se va a ir probablemente analizando, ya que en las empresas de explotación de litio, tanto Argentina, Chile, se tiene referencias para procesar una tonelada de litio requiere en este caso, de 2 millones de litros. Entonces, se imagina cuánta cantidad de agua se va a ir usando, se va a ir moviendo, la misma cantidad de sal que probablemente ya en el mismo proceso operativo de producción de litio se va a ir manejando esto y haciendo esa relación mm, hace pensar mucho, no solo, además, no solo el agua, uno, la salud que involucra la posible contaminación, sí o sí va a haber contaminación. Segundo, las cuestiones de las producciones de las comunidades que vivimos, ¿no? Al entorno del Salar de Uyuni. Y tercer elemento también, aparte de lo que es el agua, el daño del ecosistema local de la región. Entonces, eso involucra la producción tanto en este caso, producción agrícola y ganadera, ¿no? Y por qué no decirlo también, nuestra riqueza de oro blanco, denominado oro blanco de litio, tendría que haber sido, la explotación de este recurso tendría que haber sido consultado a los pueblos indígenas. Entonces, me da la sensación de que los hermanos del ámbito legislativo, como habrían aprobado esa norma, no tenían derecho a aprobar la norma, porque si no se tenía esta consulta, ¿no? Pero entonces ahí viene una serie de cuestionamientos también que aún todavía tenemos duda sobre en este caso, sobre la administración en el mismo proceso de producción. Eh, por eso es que los pueblos indígenas tenían que tener conocimiento sobre las ventajas. ¿Qué ventajas? Y esas ventajas tendrían que estar también incluidas en el contrato. Sí o sí tendrían que haber estado incluidos. ¿Por qué? Porque si no es algo oscuro, algo, ¿no? Y realmente cuando por ejemplo, se dice de que eh, cada gestión tiene que, la empresa rusa, por ejemplo, cada gestión tiene que dar la nómina del gasto. Y en ese proceso de los gastos de inversión
de cada gestión. Los rusos tienen todo el derecho de registrar cuánto, y entonces, y en ese proceso no es claro. Puede haber las supuestos incrementos de esa nómina de presupuesto de cada gestión que va a estar a cargo, y el EB. Y el EB va a tener que pagar. Entonces, esas referencias, por ejemplo, no son claros, no son explícitas, y muchos de los hermanos de la región no conocemos, ¿no? Entonces, son situaciones que de verdad era muy importante, esto de hacer la consulta previa. No es que nos oponemos, sí requerimos como Estado boliviano hacer una explotación, pero que contenga los elementos principales de protección del medio ambiente. Además de eso, el uso de recursos hídrico más adecuado, más protegido. Por eso es que los hermanos de los pueblos indígenas que habitamos ya tendríamos que tener conocimiento y saber a qué nos estamos ateniendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas va a haber? Además de eso, ¿qué cuestiones, desventajas también, daños que van a causar? De todo eso nosotros teníamos que tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, y es para que este contrato y esta explotación del hermano presidente sea exitoso, sí o sí tendría que haberse trabajado de esa manera, ¿no? De una manera más consensuada. Para ello, siempre con la previa consulta, ¿no? Y eso es uno de los pasos que debiera iniciarse. Entonces, se imagina, hace meses atrás, los últimos meses de la gestión 2024, recuerda, hermano José Luis, los pobladores de Río Grande hicieron su protesta, bloqueo, ¿verdad? Pero eso solo para un poco, quizás, hacer un trabajo de la planta piloto. Ahora, con esto de la explotación, se imagina cuánto de agua más se va a consumir, y qué movilizaciones, qué serios conflictos va a haber. No es que no queremos que el hermano presidente se bloquee, o porque somos los malos, o porque, sino es que hay que ir analizando todos esos aspectos, así el contrato y la producción del litio sea exitosa, y que el mismo beneficio tenga los pobladores de la región y la población entera de Bolivia, ¿no? Entonces, estas cuestiones tienen mucho que analizar y debatir. Ahora sí ya se ha aprobado, entonces no sé, realmente son situaciones que dan mucho que pensar, y hay serias dudas sobre estos aspectos, fundamentalmente los daños medioambientales. ¿Por qué? Porque la región de Uyuni es un lugar turístico similar al estado peruano, que tienen recursos de ingreso mucho mayor en esta cuestión turística. Lo mismo, la cuestión turística del Salar de Uyuni es una región muy atractiva y se tiene que cuidar. Inclusive la cuestión turística pueda tener si vamos a ir organizándonos de una manera más sistemática, pueda tener mucho más mayor ingreso que el propio producto, producción de litio, que si está a favor nomás de la empresa. No sé realmente, hasta yo tengo duda, no puedo decir con cierta seguridad, pero hay esas referencias
de los medios de comunicación pública. Eso es lo que yo estoy diciendo, tampoco me estoy inventando, ¿no? Son referencias que estoy explicitando la información de la sección pública, de los sectores públicos de medios de comunicación. Entonces, ahí se explicita que el contrato está más a favor de las empresas y no tanto así a favor del país boliviano. Entonces, por ahí ya va una situación muy complicada y genera desconfianza también, fundamentalmente cuando se trata de daños medioambientales, ¿no? Y eso tendría que de alguna manera ir aclarando, pero que ya se ha aprobado. No sé realmente qué pasa. Sinceramente, yo me siento como pobladora de la región de Uyuni, me siento muy preocupada. Y por otra, también el hermano presidente debe estar en estos momentos repensando si evidentemente se ha procedido de una manera más positiva, que va a tener éxitos, o es que qué situaciones se han soslayado o qué aspectos no han sido explícitas. Pienso que también debe estar preguntándose en estos momentos, que influye directamente al territorio de los pueblos indígenas de la región de Uyuni y la población potosina. Muchas gracias, hermana Carmen. Realmente muy importantes sus reflexiones. Una aclaración para quienes nos escuchan y no conocen mucho, digamos, de la realidad de Potosí. Primero, estos dos contratos con con la empresa rusa y china no es el primero. Ya se han firmado varios otros anteriores con alemanes, por ejemplo, pero todos fallidos. Y lo que tienen en común es dos problemas que muy bien los ha señalado usted: el tema de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, libre, informada y con consentimiento. Usted mejor que yo sabe que esas son las cualidades de una buena consulta, que eso no ha habido. Y el otro problema realmente serio, hermana, que conviene decirlo de manera muy directa, como usted lo ha expresado, es la cuestión del agua. Recordemos para los demás compatriotas bolivianos y bolivianas, estamos hablando de Potosí, del sureste de Potosí, del sur de Potosí, donde la crisis hídrica, la escasez de agua es histórico, es crónico, diríamos, ese problema del agua. Y las empresas mineras, incluido esto del litio, están usando, San Cristóbal, por ejemplo, aguas subterráneas, aguas fósiles. Y nuestros compatriotas tienen que saber que las aguas fósiles no se reponen. Una vez que se agotan para siempre. Y luego a esto hay que añadir, hermana, y usted también conoce, que la ley de minería, la 535, la ley de minería y metalurgia, no establece ningún tipo de costo para las empresas por el agua que están usando o que están depredando en realidad. Eso es algo realmente increíble, que las empresas mineras no pagan por el uso o abuso del agua. Entonces, quisiera que nos reitere esto, que estamos en Potosí, donde la crisis del agua, la escasez de agua es crónica. Sobre esto, entonces, añadir más proyectos mineros, explotación minera, realmente va a afectar, lo ha dicho usted, las condiciones de vida de las poblaciones, no solo aledañas, sino de todo el departamento, en realidad de todo el sur del país. ¿Es esta la situación del sur de Potosí, hermana? Coméntenos un poco. Exacto, exacto, justamente eso, ¿no? Porque Uyuni, por un lado, geográficamente son de tierras áridas y tenemos escaso agua. Eh, por ejemplo, el agua básico que consumimos en la población de Uyuni está muy bien administrada. No es que tenemos todo el tiempo el agua, ¿no? Sino es que en una jornada por la mañana y por la tarde en algunas zonas. Y así está muy administrada de manera más preservada, digamos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones está haciendo pensar mucho más, ¿no? Em,
mucho más conflictiva y mucho más preocupación, ya que ILB va a ir consumiendo extracción de agua en a pesar de que dice, ¿no? La explotación directa, ya no por salmueras, dice, pero igual no sé realmente, todo ese proceso tendrían que haber explicado a la población boliviana y a la población de la región, ¿verdad? Entonces, por ahí podría haber ciertas referencias más explícitas con relación al consumo de aguas subterráneas. Agua subterránea ya se está consumiendo con la empresa de San Cristóbal. Ahora, con esto de litio, no sé realmente va a ir secándose la región, ¿no? Y eso es un problema grande para los pobladores que habitamos en la región y fundamentalmente no solo para los pobladores, sino para el resto de las regiones de los departamentos que van a ir afectando tanto Potosí, Oruro, ¿no? Hasta La Paz, porque las aguas subterráneas son venas que van, van extendiéndose y esto probablemente con eso de que las aguas subterráneas están en más profundidad, están las aguas dulces, ¿no? Entonces, eso es un problema ya no solo del departamento, también del resto de los departamentos vecinos a Potosí. Muchas gracias, hermana Carmen. Habría una consulta más sobre, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Pero quizás Beto o Miguel tengan alguna consulta antes de cerrar la entrevista. No, sí, Miguel. No, no, lo que he salido, hay denuncias de distintos personas, incluso de Potosí, claro, además que va a dejar muy poco para, para Bolivia. Dicen que va a dejar 3% para Potosí, pero además de eso, aparentemente, por además hay una caída del precio del litio y además del tema del agua, que obviamente es el peor, lo más grave, pero además va a dejar poco financieramente, porque Bolivia incluso tiene que pagar una parte de la explotación, según el acuerdo que han difundido, porque tampoco lo han difundido del todo, pero la denuncia que hay. Y el otro elemento que quiero señalar es que lograron aprobarlo bastante rápido en el Parlamento, con apoyo de sectores supuestamente opositores, que fueron cómplices. Incluso bueno, desde ya el levismo en primer lugar, que había denunciado que no servía, qué sé yo, pero ahora votaron a favor. Y también sectores supuestamente opositores, digamos, de la derecha histórica. Entonces, hay un acuerdo de varios sectores para apoyar a estas transnacionales. Ese es el gravísimo problema. Es parte del saqueo de Bolivia, que viene hace 500 años, ¿no? No es de ahora, pero bueno, ahora es todas las características que dijo la compañera, ¿no? Carmen, gracias por la Gracias a ti, información. Miguel. Beto, ¿algo quisieras añadir? Una cosa que me parecía importante añadir era el tema de bueno, que los contratos son por 40 años, según lo que denuncian, ¿no? Claro. Entonces no es un contrato para, no sé, por 5 años, es 40 años y eso realmente, bueno, lo quieren aprobar a como sea, porque eso le puede dar un poco de oxígeno al gobierno en el marco de la crisis actual, ¿no? Para las elecciones, básicamente, ¿no? Y básicamente lo que está haciendo es, bueno, vender el futuro del país por una cuestión inmediata y muy personal, ¿no? Muy particular de ellos, ¿no? Y bueno, como dicen, ¿no? El tema del agua, y bueno, ¿qué va a dejar para la región, ¿no? Y por eso es justamente la importancia de las movilizaciones del pueblo potosino en contra de esto, ¿no? Efectivamente. Para terminar, entonces, hermana Carmen, si nos puede comentar, sin entrar quizás en mucho detalle, pero ¿qué se estaría pensando para defender el agua, defender el territorio, defender la vida, pues, ¿no? De la gente que vive en el entorno de los salares?
Coméntenos entonces cómo se está articulando la resistencia a este saqueo, como bien dice Beto. Gracias. Evidentemente lo que toca en estos momentos ya quizás ir primero comprendiendo la misma normativa en su, en su contenido. Eh, ¿Qué artículos están estipulando las ventajas y desventajas? Eso no conocemos porque no ha sido socializado, ¿verdad? Entonces, por ahí este desconocimiento es fatal, ¿no? No solo para el pueblo indígena. ¿Y en qué se va a convertir esta situación conflictiva para el mismo Estado, para el mismo gobierno? Entonces, y eso yo creo que también tiene que dar por su parte ese equipo técnico de gobierno a la cabeza de ILB, cómo se ha concretado la firma de contrato primero, posterior a ello, la ley normativa que se ha tratado en el ámbito legislativo. Entonces, no sé realmente ya tendría que primero convocar a un diálogo si es que acepta el presidente, si es que acepta el presidente, organizar un trabajo coordinado para ir explicitando, ¿ya? Segundo, y aún todavía quizás hay posibilidad de enmendar estos aspectos que aún no quedan claros. De verdad que no quedan claros y no comprendemos. Entonces, ¿cómo una norma puede aprobarse en esa situación? Es un poco irreal, es decir, no se está haciendo una lectura de la realidad. Entonces, y eso tendría que de alguna manera sostener primero ese encuentro, ya ese encuentro democrático. ¿Para qué? Para explicar a los pueblos indígenas de la región, a los hermanos del departamento, de todo el departamento y de todo nuestro país, porque este oro blanco es de nuestro país y tenemos el derecho, por eso mencionaba el artículo 33 sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ese mismo capítulo está eso de la consulta previa, ¿no? Entonces, estos aspectos hay que ir precisando porque no sería tan aceptable, no sería favorable dejar así en dudas y todos los pueblos indígenas de las 5 provincias vamos a estar en dudas y no sé qué más va a haber a futuro. Realmente no quisiera tampoco adelantar y decir, ¿no? Pero sí, yo creo que eso ya estaría a manos del mismo gobierno que pueda ir, pueda ir trabajando de una manera más explícita. ¿Para qué? Para también generar un espacio de credibilidad y un espacio de un gobierno más democrático, participativo. Ahí viene ya la participación de los pueblos indígenas en políticas públicas del Estado, ¿no? Y no solo de la región, del departamento y el resto de los departamentos, porque este recurso es de nuestro país. Eso sería. Muchísimas gracias, hermana Carmen, de verdad. Le agradecemos mucho por sus palabras, por sus reflexiones y sobre todo por esta actitud de diálogo, de apertura, hermana, que es muy importante en un contexto en que hay tanta polarización. Su actitud nos es muy importante de esperar espacios de diálogo y de explicación y de información de parte del gobierno. Muchísimas gracias. Pachi, ñaña y Carmen. Mana yo matapis tinkuna kama pachi tukuran kunapaq munasqa hatun umalliqkuna tukuy sunquna paykuriykichis chantapis pachi niriykichis.
Hinallata, tuque Masicuna, región Uyuni, Potosí, tuque Bolivia, Suyumanta, Pachi, tuque Rangunapa, Uyarios, Ricumanta. Muchas gracias, Gracias, querida. Carmen. Gracias. Esperamos poder conversar con usted tal vez en otras ocasiones también. Gracias. Está bien. Bueno, muy importante este tema, es uno de los temas centrales a nivel nacional, todo este